El sopro de la Rumorosa. La carretera de la Rumorosa se extendía como una cinta de asfalto que serpenteaba entre colinas áridas y formaciones rocosas extrañas. El viento, famoso por su fuerza en esa región de Baja California, soplaba con un silbido constante, como si la misma tierra estuviera tratando de contar sus secretos. Era una tarde gris, con el sol ocultándose detrás de nubes pesadas que teñían el cielo de tonos apagados. Roberto conducía su viejo sedán, cansado después de horas al volante. La monotonía del paisaje y el rugido del viento lo mantenían en un estado de alerta difusa. Fue entonces cuando vio a un hombre parado al costado de la carretera, con el pulgar levantado, pidiendo un aventón. Llevaba un sombrero desgastado y una chaqueta de mezclilla sucia. Parecía un viajero más, pero había algo en su postura, algo que Roberto no pudo explicar. Roberto frenó y bajó la ventanilla. «¿A dónde vas?», preguntó Roberto, intentando sonar casual. «Tan lejos como puedas llevarme», respondió el hombre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sin pensarlo mucho, Roberto destrabó la puerta del pasajero. El hombre subió y el silencio se instaló durante varios minutos, solo interrumpido por el soplo incesante del viento que parecía colarse por cada rendija del auto. «Me llamo Mateo», dijo finalmente el extraño. «Roberto», respondió sin apartar la vista del camino. Condujeron en silencio por un tiempo, mientras el paisaje pasaba como un lienzo repetitivo de rocas y polvo. Entonces, Mateo habló de nuevo. «Este lugar tiene un aire pesado, ¿no crees? Dicen que el viento aquí no es solo viento, lleva cosas consigo, cosas que no se pueden ver». Roberto sonrió de forma tensa. «¿Supersticiones locales?», preguntó, tratando de mantener la conversación ligera. «No, no es superstición», respondió Mateo con una seriedad que hizo que Roberto frunciera el ceño. «Estoy maldito, y ahora que me diste un aventón, tal vez tú también lo estés». Roberto rió nerviosamente, convencido de que Mateo estaba bromeando. Pero la risa se desvaneció rápidamente cuando notó que el viento parecía susurrar su nombre. Parpadeó, convencido de que era su imaginación. Sin embargo, al mirar de reojo, vio a Mateo observándolo fijamente. «¿Escuchaste eso?», preguntó Roberto, con la voz más baja de lo que pretendía. «Claro, el viento sabe muchas cosas, y ahora sabe de ti». Un escalofrío recorrió la espalda de Roberto. Se obligó a concentrarse en la carretera, pero algo había cambiado. Las sombras parecían moverse de manera extraña, y cada ráfaga de viento traía consigo susurros apenas audibles, como voces mezcladas en un murmullo constante. «¿Qué tipo de maldición es esta?», preguntó finalmente, sin poder ocultar el nerviosismo. «Es simple», dijo Mateo, mirando por la ventana. «El viento lleva los pecados de los que viajan por aquí. No importa si crees o no, solo importa que ya es parte de ti». Roberto tragó saliva. El paisaje parecía distorsionarse ligeramente. Las rocas se curvaban en ángulos imposibles y figuras fugaces aparecían en su visión periférica. ¿Era su mente jugando trucos o había algo real en las palabras de Mateo? La noche comenzó a caer rápidamente y la oscuridad añadió una capa de opresión al ambiente. Roberto encendió las luces del auto, pero la carretera parecía estirarse infinitamente, sin señales de civilización. «Necesito parar un momento», dijo Roberto, sintiendo que el aire dentro del auto se volvía demasiado denso. Detuvo el vehículo en un pequeño claro al costado de la carretera. Al salir, el viento lo golpeó con fuerza, llevando consigo un eco de voces distantes. Mateo se quedó sentado, observándolo. Roberto cerró los ojos, respirando profundamente, tratando de convencerse de que todo estaba en su cabeza. Pero cuando los abrió, vio figuras oscuras entre las rocas, observándolo sin ojos visibles, solo sombras con formas humanas.
volvió corriendo al auto y arrancó el motor. «¿Qué demonios es esto?», gritó con la voz temblorosa. Mateo solo sonrió ligeramente. «Es parte de la maldición. Una vez que la reconoces, ya no puedes escapar». Condujeron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Roberto sintió que la carretera nunca terminaría, que estaban atrapados en un bucle sin fin. Las figuras a lo largo del camino parecían acercarse cada vez más, sus rostros inexistentes más nítidos en cada pasada. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Roberto frenó bruscamente y miró a Mateo. «¿Cómo me libro de esto?». Mateo lo miró, sus ojos oscuros reflejando la tenue luz del tablero. «No puedes. Solo puedes pasarla a otro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto comprendió entonces por qué Mateo estaba allí, esperando en la carretera. Era un ciclo interminable, una cadena de desesperación. Sin decir una palabra, Roberto abrió la puerta y empujó a Mateo fuera del auto. Luego aceleró, dejando atrás al hombre y su sonrisa tranquila. Pero el viento siguió susurrando su nombre. Condujo hasta que el sol comenzó a asomar en el horizonte, pero la carretera seguía igual, el mismo paisaje, las mismas sombras. Fue entonces cuando vio a otro hombre al costado del camino, haciendo señas para que se detuviera. Roberto frenó. «¿A dónde vas?», preguntó su voz vacía. «Tan lejos como puedas llevarme», respondió el hombre. Roberto abrió la puerta. El viento nunca olvida. Vaya, esa historia dio escalofríos, ¿verdad? El viento de la rumorosa parece llevar más que polvo y hojas secas. Parece susurrar secretos que preferiríamos no haber escuchado. Pero si crees que eso fue intenso, prepárate, porque el próximo relato te llevará aún más profundo en el lado oscuro de la curiosidad humana. Imagínate, un estudio de tatuajes en Oaxaca, donde la tinta utilizada no es solo arte, sino una invitación a algo mucho más sombrío. Un trazo que, en lugar de marcar la piel, marca el alma. ¿Estás listo para descubrir qué sucede cuando el deseo de eternidad se convierte en una maldición? Así que respira hondo, porque el próximo cuento está a punto de comenzar. Y créeme, nunca volverás a ver un simple dibujo en la piel de la misma manera. La piel de Tlacateotl. En el corazón de Oaxaca, entre calles empedradas y murales vibrantes, existía un pequeño estudio de tatuajes llamado Sombra y Tinta. Su dueño, Ernesto, era un artista talentoso, conocido por su habilidad para crear diseños que parecían cobrar vida sobre la piel. Sin embargo, su ambición lo llevó a buscar algo más, algo que hiciera su arte verdaderamente eterno. Un día, un anciano misterioso cruzó la puerta del estudio. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas e irradiaba una presencia inquietante. Llevaba consigo un pequeño frasco de vidrio envuelto en un paño de lino desgastado. «Esto es lo que buscas», dijo el anciano, dejando el frasco sobre la mesa de trabajo de Ernesto. Ernesto lo observó con curiosidad. El líquido dentro del frasco era de un negro intenso, espeso como el petróleo, pero con un brillo rojizo que parecía moverse por cuenta propia. «¿Qué es?», preguntó Ernesto, incapaz de disimular su fascinación. «Tinta hecha con cenizas sagradas», respondió el anciano, «mezclada con rituales antiguos dedicados a Tlacateotl, el dios de la carne. Los diseños tatuados con esto nunca se desvanecen. Se vuelven parte de la piel, de la esencia misma». Ernesto, seducido por la idea de trascender los límites de su arte, no dudó en aceptar. Pocas semanas después comenzó a utilizar la tinta en sus clientes más atrevidos, aquellos que buscaban algo
único. Los resultados iniciales fueron impresionantes. Los colores vibraban con una intensidad sobrenatural y las líneas parecían moverse ligeramente, como si respiraran. Pero entonces comenzaron los cambios. El primero en regresar fue Javier, un joven que había recibido un tatuaje de un jaguar en el pecho. Entró al estudio desesperado, sudoroso, con los ojos inyectados en sangre. «Ernesto, ¿qué me hiciste?», gritó, arrancándose la camisa. La piel de Javier alrededor del tatuaje estaba endurecida, tomando la textura de una corteza de árbol. Las garras del jaguar parecían sobresalir, reales, como si quisieran desgarrar su carne. «No puede ser», murmuró Ernesto, horrorizado. Intentó calmar a Javier, asegurándole que encontraría una solución, pero a medida que pasaban los días, más clientes regresaban con deformaciones grotescas. Un diseño de serpiente se había convertido en escamas verdaderas que cubrían el brazo de una mujer. Un cráneo en la espalda de otro hombre había transformado su piel en hueso expuesto. El pánico se apoderó de Ernesto cuando notó los primeros signos en su propio cuerpo. Un tatuaje antiguo en su antebrazo, que había hecho años atrás para practicar, comenzó a cambiar. La tinta negra se hinchó, formando venas oscuras que se ramificaban bajo su piel. Sentía un ardor constante, como si su carne estuviera siendo devorada desde adentro. Desesperado buscó al anciano que le había dado la tinta, pero nadie en Oaxaca parecía recordarlo. Recurrió a bibliotecas antiguas, a chamanes y curanderos, buscando respuestas. En un mercado local, una mujer anciana con un rostro curtido por el sol le habló sin que él preguntara. «Has despertado la ira de Tlacateotl», dijo ella, mirando fijamente sus brazos. «Ese dios no da dones sin un precio». «¿Cómo detengo esto?», suplicó Ernesto. «No puedes detenerlo, solo puedes ofrecer algo a cambio». Ernesto comprendió que la maldición solo podía transferirse, tal como el anciano lo había hecho con él. El ciclo debía continuar, pero la idea de condenar a otra persona lo consumía. Con el paso de los días, su cuerpo continuó deteriorándose. La piel de su pecho se tornó traslúcida, dejando ver sus órganos latiendo debajo. Sentía que su humanidad se desvanecía, reemplazada por algo antiguo y oscuro. Una noche, bajo la tenue luz de una vela, miró su reflejo en el espejo agrietado del estudio. Apenas se reconocía, sabía lo que debía hacer. Abrió el estudio una última vez. Colocó el frasco de tinta maldita sobre la mesa, junto a una nota escrita con manos temblorosas, para el artista que busca la eternidad. Luego, desapareció en la oscuridad de Oaxaca, dejando atrás solo el eco de su desesperación, porque el arte, como la maldición, nunca muere, solo cambia de piel. ¿Todavía estás ahí? Después de esa última historia, es difícil no mirar con desconfianza hasta el tatuaje más inofensivo, ¿cierto? Pero no guardes la calma todavía, porque lo que viene ahora es una aventura que mezcla leyenda y terror en las montañas de Sinaloa. Un grupo de amigos en busca de emociones fuertes, un mapa antiguo y una cueva que debería haber permanecido oculta. ¿Qué puede dar errado? Bueno, prácticamente todo. Prepárate para descubrir lo que sucede cuando la curiosidad se encuentra con una maldición que nunca olvida. Ajusta las luces, porque el próximo relato está a punto de empezar y te prometo que las sombras nunca parecerán las mismas después de escucharlo. Los hijos de Malverde. El sol caía implacable sobre Culiacán, Sinaloa, bañando las calles en un calor que parecía derretir hasta la sombra. Un grupo de 5 amigos, Diego, Mariana, Sergio, Iván y Laura, se reunió en una vieja cantina para planear lo que consideraban una aventura inolvidable.
Habían escuchado historias sobre un antiguo escondite de bandidos en las montañas cercanas, un lugar donde, según la leyenda, Jesús Malverde había dejado su maldición para proteger sus secretos. No puede ser más que una historia para asustar niños, dijo Sergio, riendo mientras bebía un trago de cerveza. Pues dicen que nadie que profane ese lugar vuelve a salir, respondió Laura con una sonrisa nerviosa. Mariana, siempre la más curiosa, sacó un viejo mapa arrugado que había encontrado en casa de su abuelo. El mapa mostraba una ruta hacia una cueva oculta en la Sierra Madre Occidental, marcada con un símbolo extraño, una calavera con una serpiente enroscada. ¿Y si es verdad?, preguntó Iván, su voz apenas un susurro. ¿Y si hay algo que no deberíamos encontrar? Solo sabremos si vamos, dijo Diego, el líder del grupo, con una determinación que no permitía discusiones. Al día siguiente, partieron al amanecer, equipados con linternas, mochilas y una cámara para documentar su aventura paranormal. El viaje hasta la sierra fue largo y polvoriento, con el paisaje árido estirándose hasta donde alcanzaba la vista. Finalmente, tras varias horas de caminata, llegaron a la entrada de una cueva oculta entre la maleza y rocas erosionadas. El aire allí era más frío, impregnado de un olor metálico, como si el mismo suelo exhalara un aliento antiguo. Diego fue el primero en entrar, seguido por los demás, sus linternas proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. «Este lugar da mala espina», murmuró Laura, agarrando el brazo de Iván. Las paredes estaban cubiertas de grafitis antiguos y símbolos que ninguno de ellos reconocía. Mientras exploraban, encontraron un altar improvisado con velas derretidas, restos de ofrendas y una imagen descolorida de Jesús Malverde. «Debe haber sido usado por algún culto», dijo Sergio, riendo nerviosamente. Sin embargo, la risa se desvaneció cuando el suelo crujió bajo sus pies y Sergio desapareció en un agujero oculto. Sus gritos resonaron por un instante, luego silencio. Corrieron hacia el borde del agujero, pero todo lo que vieron fue oscuridad profunda. «¡Sergio!», gritó Diego, su voz temblando. No hubo respuesta. El pánico comenzó a apoderarse del grupo. Decidieron regresar para pedir ayuda, pero al girar se dieron cuenta de que el túnel por el que habían entrado ya no estaba. Solo había paredes de piedra lisa. «Esto no tiene sentido», dijo Mariana, respirando con dificultad. El ambiente se volvió más opresivo. Las linternas parpadeaban sin razón aparente y un susurro distante comenzó a llenar el aire. No eran voces claras, sino murmullos que se entrelazaban con el sonido de sus propios latidos. Mientras intentaban encontrar una salida, Iván desapareció sin un solo grito, como si la oscuridad misma lo hubiera devorado. Los tres restantes comenzaron a correr, sus pasos resonando en un eco interminable. «Esto no puede estar pasando», gritó Laura con lágrimas en los ojos. Llegaron a una cámara más grande, donde encontraron a Sergio. Estaba de pie, inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos. Su piel parecía haber perdido color y una marca extraña se extendía desde su cuello hasta su pecho. Una serpiente enroscada. Diego se acercó, sacudiéndolo. «Sergio, ¿qué te hicieron?». Pero Sergio no respondió. Solo se desplomó como una marioneta sin hilos. El susurro se intensificó hasta convertirse en un grito ensordecedor. De la oscuridad emergieron figuras, no del todo humanas, sus rostros cubiertos con pañuelos como los antiguos bandidos. No caminaban, parecían flotar, deslizándose hacia ellos. «¡Corre!», gritó Diego jalando a Mariana y Laura. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron, pero el túnel parecía interminable. Finalmente, Laura tropezó y cayó. Diego se detuvo para ayudarla, pero Mariana no. Siguió corriendo hasta que la oscuridad la envolvió por completo. Cuando abrió los ojos, estaba sola, de regreso en la entrada de la cueva.
Pero no había rastro de Diego, Laura o Iván, ni siquiera del agujero por donde Sergio había caído. Aturdida, regresó a Culiacán. Nadie le creyó. Dijeron que sus amigos probablemente se habían perdido en la sierra. Pero ella sabía la verdad. Años después, Mariana se convirtió en una sombra de sí misma, incapaz de escapar de los susurros que aún escuchaba por las noches. Hasta que, una mañana, desapareció sin dejar rastro, como si la maldición finalmente la hubiera reclamado. Porque, en Sinaloa, la sangre derramada nunca se olvida, y los hijos de Malverde siempre reclaman lo que es suyo. Vaya, esa última historia fue intensa, ¿no crees? Los susurros de la cueva, las desapariciones. Parece que en Sinaloa algunos secretos están mejor enterrados. Pero si piensas que eso fue aterrador, espera a lo que viene a continuación. ¿Sobreviviste a todos los relatos? Si aún te quedan nervios de acero, no te vayas sin descubrir otro misterio. Haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Es sobre un secreto de familia que, créeme, es mucho más oscuro de lo que imaginas. ¿Te atreves a saber la verdad?